Estos temas que estamos tratando aquí son de total y absoluta actualidad. Se repiten todos los días. Nuestra historia cambia. La gente no. La gente no cambia. Va a ser siempre la misma. Entonces las situaciones se presentan una y otra vez. Hablamos de la guerra y de cómo se manipula a la gente para que se vaya a matar, mientras unos pocos, los líderes de la guerra y los líderes de la economía, conviven como hermanos. Ocurrió antes, ocurre hoy y va a ocurrir siempre. Mientras haya seres humanos sumisos, entregados. Por eso nosotros al estudiar es para que podamos elegir qué vamos a hacer de nuestra vida, pero que no nos manipulen como tontos. La vida es una lucha, una guerra eterna, eso lo hemos visto. Les he hablado de los libros de Joseph Ratzinger y qué piensa él. Joseph Ratzinger, ¿qué realmente piensa él? Este libro es una literatura un tanto pesada. Es teología, es para alguien que tenga estudios sacerdotales, un sacerdote, presbítero. Yo estuve en un seminario. ¿Quién ha leído los libros de Ratzinger? ¿Quién se ha tomado el tiempo de leerlos, de estudiarlo? ¿Qué piensa él? Si lo estudiamos, parece que estuviéramos leyendo a un ateo, a un verdadero ateo. Los judíos que gobiernan el mundo son unos verdaderos ateos. No practican su religión, se han hecho a un lado, pero su tradición les sirve. ¿Por qué? Porque la gente no cambia. Y hoy un puñado de familias gobiernan el mundo. La guerra siempre ha sido un negocio, siempre ha sido un negocio. Por eso se involucran estas personas en la guerra, los líderes religiosos, los papas, el Vaticano. Los guerreros y los religiosos siempre van a estar unidos, se necesitan para hacer que los demás mueran mientras ellos viven bien y gozan en esta vida, dejando a los muertos la gloria y la divinidad. Después de todo, es fantasía. Ejemplos de guerras de hoy lo vemos si analizamos las guerras que lleva a cabo Estados Unidos. Su guerra contra las drogas. Debemos saber, si leemos las guerras del opio, Estados Unidos, la primera guerra contra las drogas en que se involucró, no fue para evitar su consumo, fue para obligar a los chinos a consumir opio. Leamos las guerras del opio. Estados Unidos, unido a Inglaterra, le hicieron la guerra a China para obligarlos, querían que se obligarlos a consumir opio, porque entró un nuevo gobierno en China, prohibieron el consumo de la droga, la gente estaba toda idiotizada. Y las grandes reservas que tenían Inglaterra en la India de opio, tenían que echarlas al mar. Por eso le hicieron la guerra a China. Es una farsa. Y la guerra contra las drogas la lleva a cabo Estados Unidos en otros países a los que conquista, somete. Y esos países con gobiernos totalmente estúpidos se llenan de muertos y muertos y muertos y no saben ni por qué. Los asesores gringos son los que manejan la guerra, claro, porque para ellos la guerra es un negocio. La venta de armas, de parque, de aviones viejos, de lanchas. Y tienen invadidos a esos países, sus ejércitos, la DEA. Está en esos países, México es uno de ellos. En esta ciudad, de 3 a 5 muertos diariamente por las drogas. ¿Qué le importan a nadie? Las drogas, los criminales siguen matando a más gente en esta ciudad que la misma enfermedad, la pandemia. La guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. El único ganador es Estados Unidos. ¿Quién va a creer eso de que para combatir al terrorismo
hay que ir y bombardear otras naciones, fomentar odio. Ellos están no combatiendo el terrorismo, están fomentando el terrorismo. Pero nos falta mucha cultura para entender todo esto. Los listos siempre viven de los perplejos. ¿Sí? De los perplejos. La guía de los perplejos es un libro que escribió Maimónides, un judío sabio. Y perplejo significa exactamente eso que estás pensando. Perplejo. Tonto. En ese libro Maimónides dice, como les expliqué en el video anterior, el hombre no debe morir ni por Dios, pero los perplejos son millones de millones y creen en todas las prédicas de aquellos líderes salvadores que solo los utilizan. Vamos a ver después cómo se usan esas prédicas. Pero hoy vamos a hablar de un tema interesante, muy interesante. ¿Qué eran las parábolas? ¿Qué son las parábolas? Hay papiros de más de 1000 años antes de Cristo que tienen escritos aritméticos y matemáticos. Los griegos y romanos en tiempos de Jesús eran grandes arquitectos, dominaban la arquitectura, dominaban por ende la geometría. Sabían de geometría y muchas de sus construcciones aún no han sido igualadas, como el Coliseo. Construyeron grandes puentes, templos y centros de diversión. ¿Qué es el arco de la parábola? Aparece en escritos griegos. Para hablar de parábolas debemos hablar de parábolas de geometría analítica, ¿verdad? Y debemos entender lo que son las simetrías. Una parábola, buscas un punto en un plano cartesiano, buscas su equivalente trazando una línea parabólica, una antena parabólica le llamamos, ¿verdad? Una línea, una parábola. Buscamos puntos equidistantes, buscamos simetrías. Pues bien, los evangelios no han sido escritos por gente ignorante. Hay simetrías, en una parábola hay simetrías, los lingüistas lo saben. Empieza un relato y después vienen líneas intermedias y unos temas intermedios que pueden distraer a los tontos, porque el que sabe leer fino ve dónde inicia el relato y cuál es la culminación. Esas simetrías existen. La primera línea está relacionada con la última y así sucesivamente todas las demás. Por eso dice a ellos, a los tontos, a los perplejos, como dice Maimónides, por parábolas, para que no entiendan de qué se trata. Pero nosotros sí lo entendemos y tenemos la capacidad para entenderlo. Si sabemos un poco de geometría y podemos entender todo esto, pero también debemos analizar los escritos. En escritos sumerios y acadios de más de 2000 años antes de Cristo, hay grabados matemáticos y astronómicos. El calendario sumerio, egipcio y maya, México, Guatemala, es más completo que el de la Iglesia Católica, el llamado calendario gregoriano. Hoy pocos saben del año cósmico de 26.000 años solares. Ellos no creían en dioses, esos seres sumerios, acadios, no creían en dioses, los mismos egipcios, al menos los grandes maestros, los grandes iniciados, no creían en dioses. Conocieron y aprendieron de seres que del cielo vinieron, no que cayeron del cielo, que del cielo vinieron. Aprendieron sirviéndoles y los vieron envejecer y morir. Por eso en la Biblia dice, también él es carne, no contenderá más. Es Génesis 6:3. No contenderá más mi espíritu con el del hombre. Después de todo, también él es carne. Más claro, de verdad, solo para párvulos.
Esto está escrito en hebreo, eso es lo que dice en hebreo, porque en otras Biblias, como las Valeras, dicen, Él es de carne. No, también Él es carne. La única Biblia que lo traduce es la Biblia de los testigos de Jehová. Todos los que andan predicando no puedes debatir con un testigo de Jehová, porque todo lo que él te va a contestar está en este libro, se llama razonamiento a partir de las Escrituras. De este libro no pueden salir, no pueden pasarse de ahí, toda su teología está en eso y no deben razonar más allá. Esas personas, esos seres, son maestros egipcios, sumerios, a esos seres que del cielo vinieron, les lloraron. Lloraron con ellos la muerte de los dioses jóvenes como Tamuz, que fue adorado en el templo de Jerusalén. Lo vemos en Ezequiel 8:14. Por eso la llegada del catolicismo es considerada una era de oscuridad total. Convirtieron la tradición de un pueblo en mitos inobjetables y mataban a todo el que se atreviera a pensar. No que pensara diferente, mataron a todo el que pensara. Las grandes civilizaciones de antaño no se guiaban por un libro. ¿Qué era Israel en esos tiempos de libro? ¿Y cómo compararlo a Israel, a Judea, con los verdaderos poderosos que existían entonces? Los mismos parientes de ellos, los fenicios, los cananeos, fueron un gran imperio. ¿Y qué decir de Egipto, los de Babilonia? Ellos no se guiaban por un librito, enfrentaban la vida y la muerte con valor. Eso es lo que nosotros debemos aprender, a vivir con valor y a morir con valor. Es irremediable. ¿Cuándo surgió el estilo literario de relatos en parábolas? No lo inventó Jesús, no se inventó en ese tiempo. En Grecia, aproximadamente 700 años antes de Cristo, hay escritos en parábolas. El mismo Homero con la Ilíada y la Odisea, dioses, héroes y simples mortales conviviendo entre ellos. Hesíodo y la Teogonía, los dioses enamorados de mujeres y engendrándoles hijos. Zeus disfrazado de toro o de un ganso, cisne, más guapo, seduciendo a mujeres. Ahí no fue una paloma, fue un cisne. Los superhéroes, las ninfas, los sátiros, todos esos relatos vienen escritos en forma de parábolas. Platón en la República también relata un mito, el mito de la caverna. Yo creo que lo han visto, y si no, hay demasiada información aquí, hasta en caricatura. El mito de la caverna de Platón. El hombre vive encadenado en las sombras y se niega. Cuando tiene la oportunidad de aprender, de conocer la realidad, se niega a conocer el mundo, se niega a conocer la realidad. Prefiere vivir en su mundo de sombras o de ilusiones. Las fábulas de Esopo, los cuentos de hadas, animales que hablan. Israel también, Judea, animales que hablan. Para Israel, las parábolas son la Agadá, narraciones, cuentos, mitos, leyendas con una intención moral. Agadá literalmente quiere decir, es decir o instruir. Por eso encontramos también infinidad de fábulas, la burra y la serpiente que hablan, los árboles que se ponen de acuerdo, están platicando, viene un relato de árboles que están platicando entre ellos para elegir a un rey. El mito de Lilith es una leyenda también. Los mitos del sol que se detiene para que Josué, Yahshua, siga matando a sus enemigos, valiente cosa. Tenía otra intención ese mito, lo vamos a analizar más adelante. El mito de Elías cortando el cuello de 850 sacerdotes, oye, como si los tuviera formados ahí y ir rebanando pescuezos. Pero bueno, el mito de Elías cortando el cuello de 850 sacerdotes, 400 de Baal y 450 de Ashera, la diosa, para demostrar que el Dios de Israel era más poderoso que el Dios de los cananeos, más poderoso que Baal, el Dios de la lluvia.
y podía hacer llover al ser invocado por Elías. ¿Y por qué tenía que matar 850 sacerdotes? ¿Qué tiene que ver eso con la demostración de su Dios? Son locuras nada más. Y a todo esto, ¿por qué salió corriendo después? Si tuvo el poder para matar a 850 sacerdotes, que obvio tenían asistentes y todo, ¿por qué salió corriendo cuando lo perseguía Jezabel? Por cierto, hay una frase ahí cuando se burla de los sacerdotes, dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Está dormido? ¿Está ausente? ¿No te escucha? ¿Está defecando? Así dice. Y lo dice con la forma más grosera que podamos expresarlo. Vean esos pasajes de Elías, es divertido. Pero volviendo a la halajá, realmente el pueblo judío le dio otro sentido, más, su verbo es más amplio y hasta bonito. La halajá es el lenguaje de lo legal, la ley, lo riguroso, y la Agadá, la parábola, la Agadá, es la lengua de las historias, los relatos del Talmud y sus mensajes inspiradores. La halajá es racionalización y esquematización del vivir. Es definida, específica, establece medios y límites, la halajá, la ley, poniendo a la vida en un sistema exacto. La Agadá se ocupa de aquellos asuntos inefables, que no pueden ser dichos, explicados o descritos con palabras por tener cualidades excelsas o por ser muy difíciles o difusos. La relación entre el hombre y Dios, su prójimo y el mundo, la clave de la Agadá es mezclar estos temas, decirle a la gente lo que quiere oír, pero que haga lo que tú quieres que haga. La halajá estudia cada mandamiento por separado, la Agadá estudia la vida entera, la totalidad de la vida religiosa. La halajá, la ley, trata acerca de leyes. La Agadá es significado de la ley, el porqué de las leyes. Involucrar a Dios en las leyes y en la vida del hombre. La halajá nos da conocimiento, la Agadá nos brinda aspiraciones. La halajá, la ley, se expresa y se entiende literal. La Agadá nos dice cómo vivir y participar en el drama eterno. Debemos entender esto, repasarlo una y otra vez para poder entenderlo. Porque de lo contrario nunca vamos a entender las prédicas de Jesús y de otros líderes religiosos. Sobre todo para la gente sencilla, la gente humilde y la gente que es tan pobre en lo espiritual y en lo material. Aquellos que no saben qué hacer con su vida, que son infelices. Darles la única felicidad que buscan, que mueran felices. La halajá nos da normas de acción, la Agadá nos da un propósito de vivir. La halajá, la ley, prescribe, cambia en cuanto llega un nuevo gobernante, cambia en cuanto llega un poderoso e invade tu país. La Agadá sugiere, te da un camino para sobrevivir. Por eso el judaísmo, esto es profundo, por eso el judaísmo ha sobrevivido en diferente tipo de leyes, de imperios, de naciones. La halajá es definida, la Agadá, dijimos, es alusiva. El judaísmo es interrelación entre halajá y Agadá. Esto es el corazón del judaísmo. Una sin la otra es muerte. Y no existiría judaísmo sin templo, sin ley, sin tierra. ¿Cómo sobreviven?
Entender esto es entender el por qué. Reducir el judaísmo a la ley, a la halajá, es apagar su luz, es violar su esencia y matar su espíritu. Aceptar leyes de los gentiles sin su Dios es desaparecer. Se disolverían y muchos se han disuelto. Realmente quedan muy pocos judíos de verdad. La esperanza no acerca a Dios. Las más puras intenciones, los más finos sentimientos, las más nobles aspiraciones esperanzadoras son necias si no son llevadas a la acción. Hay que ponerlo por obra. Si tú crees algo, ponlo por obra. La esperanza pura es para los ángeles, son seres espirituales que nadie ha visto. No para los hombres, hombres de verdad. El cuerpo sin espíritu es un cadáver. El espíritu sin cuerpo es un fantasma. El gobernante debe imponer la ley, pero el buen gobernante hace que sea obedecida la ley sin ejercer presión, sin ejercer violencia, por voluntad del pueblo. El buen líder lleva a su pueblo a cumplir leyes prácticas. Pero si el pueblo cree que es voluntad de su Dios para su vida, pues dará su vida por esa ley. Los líderes carismáticos mesiánicos llevan a sus pueblos casi siempre a la miseria y a la muerte, ayer y hoy. Esto no cambia, pero los hacen felices. La clave está en combinar la halajá con la agadá, la ley del gobernante y las ilusiones de los pueblos. ¿Por qué Jesús predicaba por parábolas? Analicemos estas. En Mateo 13:11 dice: a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. ¿Por qué les hablaba así? Para confundirlos. Es él el que iba a elegir a quién llamar a su causa, no eran ellos los que iban a elegirlo a él. Debemos analizar todo esto porque fue Jesús el que eligió al publicano, el que eligió a Mateo, o a los publicanos en sí, o fueron los publicanos los que eligieron a Jesús. Debemos tener mucho criterio, mucha Biblia. En Mateo 13:44, ¿qué dice? El reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. Quien lo encuentra lo esconde. Vende todo lo que tiene y compra el campo. Hay que invertir en todas las guerras. Se necesita dinero para imponer un nuevo reino, el reino de los cielos en este caso. Hoy mismo dicen los pastores: comprométete, esos bribones vividores, ¿verdad? Igual que lo decía la Iglesia Católica, el Papa León X y el fraile Johann Tetzel, que era su contador. Quitar el dinero a la gente, pero que te lo den contentos. Están los tontitos, los perplejos, como dice Maimónides, creen que están comprando la eternidad, por favor. Creen que están comprando la gloria. Ni de la eternidad ni de gloria habla la Biblia hebrea. Otra parábola de Mateo 13:45 dice: por el reino de los cielos hagan como lo hizo el comerciante que busca perlas finas, vende todo lo que tiene para comprar una cuando la encuentra. Hay que invertir, es inversión, vende todo lo que tienes. ¿Estás invirtiendo en qué? En esperanza de que va a venir un reino nuevo. Vas a acomodarte en un nuevo reino. Una revuelta, una guerra. En Mateo 13:47 nos dice lo mismo, otra parábola. El reino de los cielos es como una red que recoge peces de toda clase. Elige los peces buenos y desecha los malos. Hay que elegir, hay que pescar. Por eso andaban en las sinagogas
Y se mencionan mucho los peces por una nueva era que viene. Vamos a analizar todo esto. Una nueva era. Mateo 13:49 dice, así será el fin del mundo. Aquí habla de algo muy interesante que vamos a analizar. ¿Cómo es que podían ellos buscar y convencer a tanta gente? Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y apartarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego. Hay que elegir, hay que seleccionar entre los fanáticos, los lunáticos, los religiosos o entre los nacionalistas. Hoy ocurre exactamente lo mismo. La vida no valía nada si era el fin de una era. Y mucha gente lo creía. Era la era, el cambio de era de Aries a Piscis. Esto sirvió al Papa para hacer sus guerras santas, vender indulgencias más de 1000 años después, y hoy funciona ese mismo cuento del fin del mundo, porque las profecías se están cumpliendo, es lo que te dicen todos los religiosos. ¿Ves? Está ocurriendo esto, la profecía se cumple. Miles de años después, la gente no cambia y no importa. Por eso, los religiosos deben vivir bien a causa de los perplejos, como dice Maimónides. Imaginemos en esos días de ignorancia y total oscuridad de conocimiento, si hoy que tenemos todo a nuestra disposición, seguimos perplejos. En Mateo 13:51 dice, ¿entendieron esto? Porque todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Está haciendo movimientos, cálculos, está invirtiendo, eligiendo e invirtiendo. Entre Jesús o las prédicas que vienen en la Biblia está el cielo y la tierra. Están sus prédicas acerca de un reino, fin del mundo, dicen algunos pasajes, el fin del mundo, una prédica mística de Jesús, o parece mística, porque también dice que el reino de los cielos ya está entre ustedes. ¿Y cómo lo tomamos? Si lo tomamos de un aspecto místico, quiere decir que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Pero analizando todo lo anterior, quiere decir que Él, que representaba el reino de los cielos, ya andaba entre ellos. Dice, no lo vemos. ¿Qué es ese reino que debemos buscar en la soledad? ¿O es el que se encontraba entre aquellos a los que Él les hablaba? Hay cosas muy interesantes que debemos analizar. La religión, entendámoslo, es un acto social. Que vean lo santo que eres. El misticismo es de afuera hacia adentro. Es buscar en tu interior. Y también el Nuevo Testamento nos habla de esto. El mensaje escatológico de Jesús. ¿Cómo es que podía entrar a las sinagogas, ir al templo y predicar sin que lo apedrearan? Bueno, una vez lo persiguieron, pero no lo atraparon. ¿Qué predicaba sin que fuera agredido por sacerdotes que no creían en la eternidad y entre fariseos que no creían en un Dios hecho hombre? ¿Qué había en común en la mente de los judíos de esa época? El mensaje escatológico. Ahorita vamos a analizar eso porque ahí está la clave de todo esto. Y repasemos lo que son las parábolas.